Ahora vamos con un ejemplo de cómo utilizar esas fórmulas. Este problema dice calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 6 ohms, R3 igual a 8 ohms, conectados primero en serie y después en paralelo. Es decir, vamos a hacer los mismos datos en dos casos, el caso en serie y el caso en paralelo. Además, aquí le vamos a agregar para calcular la intensidad total y el voltaje total para que vean cómo usar las otras fórmulas. Lo primero que hay que hacer es un diagrama de cómo quedaría nuestro circuito. Circuito en serie quiere decir que las tres resistencias están una tras otra. Y bueno, la intensidad, quedamos que en estos casos es la misma en cualquier punto. Y aquí yo estoy poniendo un voltaje de 120 volts, que el problema no nos lo da. Yo lo estoy poniendo porque vamos a calcular algunos datos extra. Y como les dije, 120 volts es el voltaje que tiene un tomacorriente común de casa. Entonces lo primero que vamos a calcular es la resistencia equivalente. Y en nuestras fórmulas habíamos visto que para un circuito en serie simplemente vamos a hacer la suma de todas nuestras resistencias. Entonces quedaría resistencia equivalente es igual a 3 ohms más 6 ohms más 8 ohms, lo que nos daría por resultado 17 ohms. Esa es la resistencia equivalente, es decir, la resistencia que ofrece todo el circuito. Vamos a calcular también voltaje total y también la intensidad total. En el caso del voltaje total, pues ya nos lo estarían dando aquí en nuestro problema, es de 120 volts. Para calcular la intensidad de corriente, tendríamos que utilizar la ley de Ohm. Tenemos la resistencia equivalente de 17 ohms y el voltaje total de 120 volts. Entonces, con esos dos datos, que son la equivalente y el voltaje total, podemos calcular la intensidad total. Y vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, que en este caso tiene que ser voltaje total y resistencia equivalente. Serían 120 volts entre 17 ohms. Nos va a dar 7.05. Entonces, ya teniendo este valor, pues igual podemos calcular B1, B2 y B3. Si queremos calcular los voltajes, voltaje 1 sería igual a la intensidad por la resistencia 1. Entonces tenemos 7.05 por 3. Y como resultado nos da 21.15. El voltaje 2 sería la intensidad por la resistencia 2. Entonces, como la intensidad es la misma en todos lados, sigue siendo 705 por 6 nos da 42.3. Y el voltaje 3 es intensidad por resistencia 3, 7.505 por 8 y nos da 56.4. Ahora, si yo sumo estos tres valores, me tiene que dar el valor del voltaje total, porque nuestra fórmula aquí nos dice que la suma de todos los voltajes es voltaje total. Entonces, si yo sumo 21.15 más 42.3 más 56.4, me va a dar 119.85, y como es voltaje, pues va en volts.